Bueno, buenas tardes. Estamos reunidos con Verónica para hablar de un tema que es muy interesante, que es el tema de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Y vamos a compartir con ella su experiencia para poder, como todas las otras experiencias que estoy compartiendo, darle esperanza a las personas y enviar este mensaje de que la muerte no existe, de que la vida acá tiene una continuación allá y no termina, ¿no? Es decir, que es una sola vida. Bueno, en principio vamos a ubicarnos un poquito en tiempo y espacio. Verónica hoy tiene 40 años, pero esto sucedió hace unos cuantos años atrás. Así que, bueno, contame un poco de esa época, cómo fue, qué edad tenías. Bueno, cuando me pasó esto tenía 15 años, fue en el año 1993, 14 de septiembre para ser más precisa. Ajá. Estaba en mi adolescencia, hacía poco, yo cumplí los 15 años en mayo y esto me pasó en septiembre, así que bien chiquita, fue bien chiquita. Bien. ¿Y qué sucedía con vos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue Nos íbamos a pasar un día a una quinta, esto fue cerca del Hospital Parisien, pasando la rotonda de la Tablada. Ajá. Fue el accidente, fue ahí en la ruta. Bien. ¿Y con quién ibas? Iba con mi novio, que era en ese momento, que es el chico que falleció, y dos amigos más, o sea, otra pareja más. Iban 4. Sí, nosotros íbamos en la parte de atrás del auto. Ajá. Y el otro, nuestro amigo con la novia, iba el que manejaba y ella iba adelante. Sí, sí. ¿Y qué venías haciendo vos? Yo iba dormida en el auto. Iba sentada dormida detrás del chofer, con la cabeza encima de las piernas del que era mi novio en ese momento. Ajá. Así Bien. que Bien. no sé cómo fue el accidente. No tenés idea de cómo fue el accidente. No, me dormí en la rotonda de la Tablada y me desperté en una terapia intensiva toda enchufada y llena de médicos. Ajá. Bueno. 15 días después del hecho. ¿Estuviste 15 días en coma? En terapia, sí. Ajá. No sé si en coma inducido o en coma. Ajá. Porque sí, no, tanto no sé. Claro. Bien. Entonces, bueno, vos venían en el auto, venía manejando otra persona, vos venías atrás con tu novio en ese momento y vos no registrás absolutamente nada de lo que pasa en el momento del accidente. No, nada. No. Ni el golpe, ni te despertás con el golpe, nada. No. Yo la primera conciencia que tengo es el escuchar las sirenas y gritos alrededor mío. Ajá. Pero ya había pasado todo. O sea, lo escucho, pero no lo veo. Ajá, bien. Escucho sirenas, ruidos, gritos, siento que me tocan, que me zamarrean, pero no veo, no tengo conciencia. Ajá, bien. Es lo primero que siento desde el momento que me duermo, digamos. Ajá, bien. ¿Y qué más sucede? ¿Dónde estabas vos? Yo cuando veo todo esto, yo veo todo lo sucedido desde un plano de arriba. O sea, lo veo flotando, digamos, desde el aire. Ajá. ¿Y qué veías desde ahí? Yo veía, o sea, miraba para abajo y veía el choque, el auto, o sea, nuestro accidente fue, íbamos en un auto y yo quedé adentro del auto, abajo de un camión, entre los fierros. Bueno, yo me veo tirada allí, ensangrentada, con mi novio al costado, con media cabeza reventada. Ajá. Veo todo eso y miro a mi alrededor y bueno, a mi alrededor veo cosas también, pero o sea, dos planos totalmente diferentes. Bien, vamos por partes, vamos en principio. O sea, vos estabas observando desde arriba la escena del accidente. Sí, veo llegar las ambulancias, los bomberos, veo en el momento que cortan el auto, que nos empiezan a sacar, que auxilian a los dos chicos que iban adelante, que a ellos no les pasó absolutamente nada porque el choque fue todo de atrás del auto. Ajá, bien. A ellos, si bien los llevan a una ambulancia, los asisten y todo, pero físicamente no, más que cortaduras por los vidrios y golpes no tuvieron. Ajá, bien. Si veo en el momento, o sea, tengo el registro de cuando nos sacan a nosotros dos de entre los fierros y nos ponen a un costado de la ruta y todo eso, o sea, eso lo veo. O sea, vos ves cuando te sacan, te ponen a un costado de la ruta y ¿dónde te ponen? ¿Qué pasa? Me sacan, o sea, sacan lo que era mi cuerpo, o sea, yo me veo cómo me sacan y me ponen al costado de una ruta y me tapan con, no
sé qué era, no sé si era una tela, una bolsa, no bien. sé qué era. O sea, Con algo me tapan, o bien. sea. Y vos desde ahí, de donde Sí. estabas observando, ¿qué sentías o qué percibías de lo que pasaba, no de lo que sentías en el lugar? ¿Qué te producía ver esta imagen? No me choqueó, o sea, lo veía como un sueño o como una película. O sea, como que. Ajá. Como si estuviese. Si bien yo veía que era yo, pero como si yo estuviese viendo que le pasaba a otra persona. O sea, no tomaba conciencia de que era yo. Ajá. O sea, yo me veía, pero no. No me desesperé, no me. Ajá. Nada, No te producía emoción, nada. Nada. No, Ajá. no, no, no. Bien. Y eso, digamos, ¿por qué? El lugar donde vos estabas en ese momento, ¿cómo era? ¿Cómo se percibía? ¿Qué pasaba en ese lugar? Era un lugar. Era luz, lo único que se veía era luz, una paz que no se puede describir. Y una sensación, o sea, yo me veía agarrada de la mano de alguien, de una persona. En ese momento no veía a quién porque no se me daba por mirar para el costado o para el... O sea, Ajá. yo solo estaba focalizada mirando hacia abajo la escena del accidente en sí. O Y sea, sentías que estabas de la mano con alguien. con alguien, sí. Que no se te daba por mirarlo, No, nada. no. Bien. Digamos, ¿y cómo percibías a tu cuerpo? O sea, vos te dabas cuenta que tenías cuerpos, te dabas cuenta, vos Sí, veías, sí. escuchabas. Yo todo. veía, escuchaba, no tengo memoria de qué se decía puntualmente, pero sí se escuchaba. Claro. Pero digo, la capacidad de escucha y de visión la tenías. Sí, yo Ajá. escuchaba todo lo que, o sea, ya le digo, sirenas, gritos, ruido a fierros, martillazos, todo, se escuchaba todo. Ajá. Pero yo lo veía todo como si estuviese flotando en el techo de una habitación, digamos. Sí. Y Siempre agarrada de la mano de alguien. Bien. Y como que eso emocionalmente no te afectaba, casi como si fuera otro, digamos. El que Claro, o estaba sea, pasando. yo veía que era yo, pero a mí no me producía ni tristeza, ni desesperación, ni... O sea, lo veía como quien mira un noticiero, quien mira o que va en la calle y ve el accidente de Ni otra siquiera el persona. hecho de darte cuenta, porque vos cuando sacan tu cuerpo te tapan, digamos. Sí, ni siquiera desesperación el querer volver a destaparme, Nada. No. Y en algún momento de la experiencia, de este comienzo de la experiencia, vos, digamos, ¿sos consciente de que estás muerta o no te das cuenta? Yo no me doy cuenta hasta el momento que me impulsan a volver, digamos. O sea, yo en ese momento no me... Veo la escena en mi memoria, o sea, es el día de hoy que tengo la escena, pero en ningún momento siento que tuve necesidad de volver o de preguntar qué pasó o qué hago ahí, yo acá, o sea... O sea, no había inquietud de eso. Ajá. No. Bien. No. Vamos ahora entonces al momento, pasado este primer instante, digamos, es hablando de instante, ¿hay alguna sensación de tiempo? No sé qué tiempo transcurrió. Supongo que habrá pasado varios minutos porque hasta que llegan al lugar ambulancias. Pero desde vos, digamos, ¿podrías decirme, pasó mucho tiempo o no había tengo registro? noción de tiempo. No hay No registro tengo de tiempo. noción de tiempo. No. Vamos entonces a qué pasa cuando en algún momento vos dejás de prestar atención a esta escena, no sé, contame cómo es, y en algún momento que te enfocás a quién tenías de la mano o cómo es ese momento, digamos. En el momento que a mí me tapan, empiezan a correr lo que es el fierrerío y demás cosas. Veo que llega la ambulancia que le dicen la morguera. Y en el momento que nos van a meter en las bolsas para subirnos a la morguera, siento un apretón en mis manos, como un sacudón, miro hacia el costado y veo al chico que era mi novio. Ajá. De mi mano. Se ve como si fueran nubes, el lugar, mucha luz y nubes, pero las nubes son siluetas de como si fueran personas, o sea, pero no se le distingue rostro ni nada. ¿A él tampoco? A él sí. A él sí. Y además y hay como yo otras me veo porque yo me miro y me veo yo. ¿Y cómo te veías cuando te mirabas? ¿O cómo lo veías a él? Como si me miraras a mí, o sea, veías a alguien. Sí. La silueta humana se ve perfecta, el rostro también, las manos,
no se distingue ropa. Ajá. No, yo por lo menos no lo distinguí. Ajá. Todo se Pero ve vos te dabas cuenta muchísimo. perfectamente quién era él Sí, y quién sí, eras sí, vos, sí. digamos. Sí, sí, Ajá. sí. Bien. Y además percibías como que hubiese otras Otra presencias, gente, sí, pero sí, que sí, no sí. se las veía. Yo no las vi, o sea, nítidamente, ¿no? Ajá, Se veían ok. siluetas, sí, pero... Y te es daba... como si fuera una luz incandescente que uno ve siluetas, pero no se Ajá. llega a distinguir. ¿Y tenían algún tipo de interacción con esta silueta? ¿Decían algo, hacían algo? Conmigo no, pero con el chico que estaba al lado mío, él sí se veía que tenía conversación con alguien más. Yo no llegaba a ver con quién. Por eso, porque yo te iba a preguntar en un momento de dónde vino la orden de lo que vas a contar ahora, ¿no? Porque evidentemente le vino a él la orden. Él hablaba con alguien, pero yo no sé con quién. Ajá. No llegaba a ver, ni tengo registro de qué hablaban. Claro. No, o sea, sí, la situación de ver a alguien que vos ves que está hablando con alguien, que se está comunicando con alguien, o que le están hablando y a la vez hablaba conmigo, pero no tengo noción de qué es lo que él también me decía a mí. O sea, Bien. no recuerdo. ¿Vos no recordás tampoco haber tenido comunicación, como dicen muchas veces, tipo telepática con tu novio, o sí, alguna comunicación? ¿En el momento ese? Sí, cuando estaban ahí de la mano. No. Nada. No. ¿Y él te miraba? Sí. ¿Y te decía algo con la mirada? ¿Vos sentías que decía algo o miraba y punto? Él se despedía en todo momento. Se despedía de mí sin hablar. Ajá. Pero es esa sensación. Vos tenés la sensación de que él se despedía. Sí, ¿no? él no me quería llevar con él. Ajá, bien. Como que no era tu hora todavía. No. Es lo único que me dijo que recuerdo. Te quedan cosas por hacer. Y fue cuando... Dijo, te quedan cosas por hacer. Ajá, sí, bien. sí. Es lo único que yo tengo en mi memoria. Y a él, evidentemente, alguien le estaba diciendo, che, mirá, no es el tiempo de seguramente, ella todavía, ¿no? Algo así. Seguramente. Sería, ¿no? Para traducirlo de alguna manera, ¿no? No sé realmente qué es lo que le decían. Yo lo único que recuerdo que fue en el momento que siento que me suelta la mano, que me dice eso. O sea, yo mucho tiempo no supe si él me lo dijo. O sea, yo no sabía si lo que me estaba pasando era real o producto de la imaginación. Claro, por supuesto. Porque muchos me han dicho que no era así lo que yo decía. Claro. Y bueno, o sea, siempre tuve la duda de si me lo dijo arriba o me lo dijo abajo. O sea, son las últimas palabras que yo tengo de él. Y cuando él te dice esto, ¿vos sentís algo como deseo de no quiero quedarme acá o algo de eso? ¿O no? Sí, yo no me quería separar de él. Yo no quería. Yo siento cuando él me suelta la mano y siento el empujón y la desesperación de no querer soltarlo, o sea, de no querer irme de al lado. Claro, bien. ¿Y el empujón cómo es? ¿Cómo fue? El empujón, yo sentí un empujón al vacío. Y en el mismo momento que yo siento eso, que miro hacia abajo, veo en el momento que me están haciendo electroshock a mí. En algún momento sé que cuando me estaban subiendo a la morguera se dieron cuenta que tenía pulso o algo, no sé qué es lo que hice. No sé qué pasó ahí. ¿No tenés relato posterior de que, porque vos me contaste que había venido el bombero a El bombero vino a visitarme cuando yo estaba en terapia y lo que él dice es que en el momento que me estaba metiendo en la bolsa para subirme a la morguera, para llevarme a la morgue, él ve un movimiento mío. Y es cuando él empieza los gritos y pide para hacerme el electroshock para traerme de nuevo. Bien. Es el relato de él, no es lo que yo recuerdo. Y lo que vos percibís es que vos... Yo siento que mi novio me suelta la mano, me dice, te quedan cosas por hacer. Y siento el caerme al vacío y mientras tengo esa sensación de caer al vacío, al mismo tiempo veo que me están haciendo electroshock. Bien. ¿Y ahí podés escribir algo del impacto de entrada en el cuerpo, digamos, de alguna manera, o no? Fue feo, o sea, la sensación que a mí me quedó el momento de volver a mi cuerpo no... O sea, comenzaste a sentir el dolor, por ejemplo, claro, el golpe. Sí, sí, el electroshock se siente la electricidad en el cuerpo. Pero nunca estuve consciente, o sea, nunca abrí los ojos, nunca vi en ese momento. Fue todo escuchar y sentir. Nada más. Yo no recuerdo cara de bomberos,
el próximo recuerdo que tengo de eso es a los 15 días cuando me despiertan en terapia y O sea, estuviste de ahí, te llevan a la clínica. al hospital Parisien estuve. Ajá. Y ahí, bueno, empezarán con todos los procesos de sanación que hayan tenido que hacer. Sí, no sé. Y vos a los 15 días recién empezás a recuperar la conciencia, digamos. Sí. Ajá. ¿Y ahí qué pasa? Contame un poquito. Cuando recupero la conciencia, lo primero que tengo en mi mente es me despierto. Bueno, me siento... No es en el lugar que yo estaba, el último lugar que yo recuerdo. Claro. Y empiezo a mirar a los costados, buscándolo a él, o sea... Claro. Estaba entre la confusión del auto, de estar sentada en el auto, y la confusión de que hace 5 minutos te tenía al lado mío de la mano. O sea, claro. para mí no pasaron 15 días. Claro. Fue todo en mi ser, en mi mente, fueron minutos. Claro. No tuve conciencia del tiempo. Y bueno, cuando yo despierto, sí, estoy entubada, bueno, mi sensación de querer sacarme cosas. ¿Ves algún familiar ahí directo? No, estaba en terapia, tenía médicos que me querían sostener porque yo me quería arrancar las cosas. Ajá. Yo me quería... lo que ellos relatan, o sea que después me tuvieron que volver a sedar porque cuando entró como en shock, en querer no entender. O sea, Claro. yo seguía viviendo mi mundo. Sí. Claro, que hay todo un tema de adaptación que, que lleva un tiempo. Adaptarse nuevamente a que estás en el cuerpo nuevamente. Claro. Bueno. Bien, y a medida que fue pasando el tiempo, ¿qué pasó? Digamos, mientras que seguías Bueno, a mí me internada. sacan los tubos, me sacan parte del cablerío que tenía, ingresa mi mamá a terapia intensiva y lo primero que yo pregunto es por mi novio. O sea, yo quería saber de él, no me importaba qué había pasado, no me importaba cómo había llegado a estar ahí en el hospital, yo lo único que preguntaba era por él. Ellos me dicen que estaba internado en la habitación de al lado, que o sea, en ningún momento me dicen que él estaba muerto en ese momento. Y yo que no, porque lo tenía hace 5 minutos de la mano. O sea, no puede estar en la habitación de al lado porque estaba al lado mío recién, o sea, no. Claro. Cuando salgo un poquito de tantos fármacos y cosas que me habían dado, bueno, pregunto qué es lo que había pasado. Para esto ya habían pasado 24 horas más. Y bueno, ahí me empiezan de a poco a decirme que bueno, que él había fallecido. Yo tuve varios años con la ilusión o deseo, no sé cómo llamarlo, de que él estuviera perdido sin memoria en algún lado del mundo y iba a aparecerme en cualquier momento, porque yo seguía sintiéndolo al lado mío. Yo me dormía y lo sentía al lado mío, o sea, para mí no había muerto. Me han llevado al cementerio cuando me dieron el alta y no, él no está ahí. Claro. No porque yo lo sentía y es el día de hoy, después de 25 años, que lo sigo sintiendo al lado mío. Bien, ahora vamos a hablar de eso. Pero contame un poquito esto, ¿qué pasó cuando vino el bombero a verte? Ya habían pasado estos 15 días o más. Sí, el bombero fue todos los días a verme porque él no podía creer que yo estuviera viva. Porque yo estaba declarada muerta. Es más, yo iba al colegio, iba al Modelo Mármol en ese momento. Ellos dieron 2 días de duelo. A mi mamá, cuando va a buscarla a la policía, la va a buscar y la lleva directo a la morgue porque mi cuerpo iba a la morgue. O sea, después, estando en la morgue, llega un solo cuerpo. O sea, de ahí la llevan. Inclusive vos me contaste fuera de cámara que estuvo filmando Telefe, que nosotros estamos tratando de conseguir la filmación y no estamos pudiendo. Mucho familiar hasta ahora. Y el colegio en sí se enteran de mi accidente por el noticiero, porque en ese momento era Canal 11, creo que era. Sí, claro. Del accidente, bueno, muchos de mis compañeros de clase se enteran por las noticias en sí. Claro. O sea, al yo no asistir a clases, se enteran de esto, por eso ellos me dan por muerta, porque en la noticia salió 2 muertos. Qué bien, qué bárbaro. Y decime, ¿y vos le decís algo al bombero? ¿Le decís que lo viste o algo o no?
Yo cuando entro en conciencia, bueno, después que me dicen bueno, que él falleció, que yo entro en shock, que no les creo, que me enojo con mi mamá en ese momento porque le digo que ella lo único que quería era separarme de él, que me estaba mintiendo, que no podía ser. Él entra, el bombero entra y me dice, tranquila, me dice que volviste. Y yo no volví, le decía, yo siempre estuve acá, no me fui a ningún lado. Y me decía, ¿vos te acordás de mí? Sí, yo te conozco. Bueno, lo insulté de arriba abajo. ¿Por qué? Porque yo le decía que él fue el que me hizo volver y el que me lastimó. Vos me lastimaste, le decía yo. Vos me lastimaste y me trajiste de vuelta. Mira. No, dice, nosotros nunca nos conocimos, me dice, es la primera vez que hablo con vos. No importa, yo te conozco, le decía. Y bueno, un rosario de insultos que no vienen al caso, pero sí, yo lo conozco. Creo que es el día de hoy que me lo cruzo en la calle y lo reconozco. De todas las personas es el único que reconozco. A él. Bien, ¿y qué fue pasando a la medida que fue pasando el tiempo? O sea, ¿cómo fuiste tomando conciencia vos de esto que había pasado? ¿Qué te fue pasando? Bueno, me dan el alta, vuelvo a mi casa, rota por todos lados, mal físicamente, psicológicamente, sin entender qué es lo que había pasado porque yo me subí a un auto, me quedé dormida y desperté 15 días después con otra vida. Hablar todo esto, pero ¿cómo pasó si yo pasé esto y esto y que la gente te mire y como que estás loca, como que no pasó y vos llorás y decís que sí, que pasó? El seguir viéndolo a él. Esto ahora vamos a ampliar un poquito ese tema. Yo vuelvo a mi casa después del hospital y largarme a llorar y venir mi mamá o mi papá a querer consolarme, decir, bueno, basta, no llores más. Y al único que yo sentía que él me abrazaba y me decía que no llore más, que él estaba bien. Mira. La mamá de él siempre me siguió visitando, porque ella decía que yo tenía al hijo en mi mirada. Mira. Y bueno, yo rechazaba a toda la gente, yo no quería a nadie cerca mío. Yo lo único que quería era volverme con él. No me importaba otra cosa, no entraba en razones. No, porque yo lo sentía. No, yo sentía que ahora vamos a entrar en detalle en eso, pero digamos, me interesa en principio vos cómo fuiste procesando, digamos, ¿te diste cuenta que habías estado muerta? O sea, ¿qué empezaste a pensar, ¿no? De todo esto? Yo lo pensé primero como un sueño. Después me empezaron a sacar las medicaciones, empecé a sentir el dolor en el cuerpo, entonces ahí empecé a tener conciencia de que lo que yo decía que era un sueño era real. Yo decía que me tenían drogada al principio y que era toda una fantasía, que lo hagan venir a mi casa porque él estaba en su casa, él vivía a la vuelta de mi casa. Y que lo único que querían era separarme de él y que era todo mentira, o sea que yo me negaba a aceptar la realidad, porque yo en ningún momento lo sentí muerto a él. Entonces yo me negaba a todo lo que me decían. Yo decía que me daban remedios y me daban cosas para mantenerme así y que era solo para separarme de él, que fue cuando me deciden llevarme al cementerio. Y yo decía que era mentira, que ellos habían puesto una cruz con los datos de él para engañarme a mí, o sea, mi realidad para mí era una fantasía, o sea, no estaba negada a la verdad, digamos. Y iba todos los días al cementerio y lloraba y intenté desenterrarlo y mil cosas porque era mentira, para mí era todo mentira. Hasta que bueno, de a poco fui tomando conciencia, me empezaron a sacar los medicamentos y entrar en la realidad de que no, de que había sido real, pero a la vez todo lo que yo viví para el resto del mundo no era real. Claro, ¿cuándo empezaste a contar un poco de esto? ¿Cómo fue el tema? Contarle la experiencia desde tu lugar, desde afuera del cuerpo, ¿no? Yo lo empecé a contar en la primera entrevista con el psicólogo que me mandan, o sea, me trataba un psicólogo y una psiquiatra. ¿Empezaste a ir a raíz de tu estado de A ánimo? los 2 meses más o menos, porque me querían hacer entender de que no era que me querían separar de él, que él había fallecido realmente, que no era que me drogaban para separarme de él y que él estaba vivo, o sea, no, que no era así. Entonces yo empiezo a contar cómo me estás diciendo que no es así, si ya me pasó esto. Claro. Yo tuve la mano con él, yo vi el accidente, yo sé qué pasó,
y se quedaban mudos y lo primero que atinaban a decirme que no, que yo lo decía porque seguramente había visto alguna foto y lo que yo hacía era jugar en lo que había visto con la foto, decir que lo había vivido y Claro. para este entonces si había fotos la tenía la policía y yo con la policía nunca había tenido contacto, o sea que era imposible que yo yo haya visto Claro. las fotos. Cuando voy al psicólogo porque bueno, esto se lleva a un juicio porque había 2 compañías de seguro, 2 al ser nosotros pasajeros, Claro. había muchas cosas que a nivel ley que hacer. Sí, desde lo legal, claro. Y bueno, cuando a mí me ve la psicóloga del juzgado y yo seguía relatando lo mismo, y en las posiciones que yo decía que estaba el auto, o sea, yo hablaba y ellos miraban fotos al mismo momento y entre ellos se miraban como diciendo, no está tan loca. O Claro. sea, coincide el relato. Claro, claro. Bueno, ahí empezaron a hablar entre ellos a ver quién me había dado el expediente, como el expediente había llegado a mis manos y yo el expediente jamás lo vi, o sea, yo jamás tuve acceso a eso. Y bueno, en consecuencia de eso sí, psicólogos he visto. Ajá. Y bueno, siempre con que lo que yo relato no es No es real. no, pero Claro. sí es real. Claro. Sí, sí. Sí, es seguramente. real. Sí, sí. Y bien, y contame un poquito de cuando me dijiste y yo lo sigo viendo, ¿cómo es esto? ¿Qué fue pasando con el tiempo? O sea, ¿cómo lo sigo viendo? Yo después del accidente, o sea, me largaba a llorar o me lo llamaba desesperadamente y yo lo veía a él en mi habitación, lo veía acariciándome el pelo, calmándome, agarrándome de la mano. En ese momento no teníamos diálogo, solo el sentir la presencia, o sea, lo único que me calmaba Ajá. era la presencia de él. Y no era constante tampoco, no es que estaba constantemente Claro. al lado mío. Claro. Y después lo he visto en sueños, Ajá. he tenido conversaciones en sueños. Ajá. Y ¿Querés contar algo de lo que le no, pones al principio preguntado, al principio era el reproche de por qué no me llevaste con vos. Ajá. Yo me quería ir con vos. ¿Por qué no me llevaste con vos? Y él siempre responderme, te quedan cosas pendientes por hacer. Tenés cosas que hacer acá. Hay gente que te necesita acá. Eran esos pequeños fragmentos así, las primeras conversaciones que de parte de él, quererme convencer de que acá en la tierra me quedaban cosas por hacer. Claro. Que por supuesto cabe aclarar, digamos, que hoy tenés hijos, pero Sí, pasaba sí, que en sí. ese momento no tenía nada de todo eso. En ni ese ningún momento nada. yo lo único que quería irme con él. Claro. Tuve intentos de suicidio para irme con él. Ajá. Los 3 intentos de suicidio que tuve, él no me dejó ir. Ajá. Él no me dejó ir. ¿Vos sentís que intercedió? ¿Lo Sí. viste interceder? Sí. Ajá. Y ¿Cómo la última vez que me quise suicidar, que me quise tirar a las vías del tren, en el momento que yo me tiro a las vías del tren, él se para delante mío y me empuja para atrás. Ah, mira. Y ahí Es tomé como- conciencia de que no me tengo que matar. Es como tu ángel de la guarda, un poco, Sí. ¿no? Claro. Sí, Claro. sí. Y empecinado en que no. En que yo no me tengo que vos ir tenés que todavía. seguir haciendo algo. ¿no? Y él, o sea, hoy puedo llegar a tener un control mental o un control de relajación de tal manera que yo me comunico con él. Ajá. Y él me dice que él me va a venir a buscar el día que yo realmente sea el día que yo me tenga que ir. Ah, mira. Que él va a venir a buscarme, que yo me quede tranquila, que él me Que va a venir a buscar. Ajá. ¿Y le preguntaste, te contó algo de que cómo está, qué es lo que hace él? Él mucho tiempo me venía a pedir que yo hable con la mamá, que la mamá que lo deje de llorar, porque él estaba bien, pero el verla a la mamá tan mal y tan angustiada, él no podía estar plenamente en el lugar donde estaba, porque él no toleraba que la mamá sufra por él. Claro, esto es interesante de darse cuenta de que cuando muchas veces alguien te dice tenés que soltarlo, ¿no? Tenés que soltarlo es esto, Sí, porque porque ellos ellos perciben sufren. todo Sí. lo que a nosotros nos pasa, digamos, ¿no? Sí. Qué Sí, bárbaro. que él estaba bien.
Él, 3 años antes que pase el accidente, a él le matan un hermano en la puerta de la casa por asaltarlo, le mira. matan el hermano. El día anterior al cumpleaños de él. Ajá. Él venía a hablar conmigo para que yo hable con la madre, para que le diga que estaban los dos bien, que habían dejado de tener sufrimientos, ellos habían tenido una infancia fea con el padre, y que ellos estaban bien, que se quede tranquila, que ellos la iban a acompañar a la madre, o sea, ellos hablaban él hablaba a través mío para que yo hable con la madre. Ajá. La madre se enojó conmigo un tiempo. Mira. Y yo no sé si él llegó a hablar con la madre o llegó a mostrarle algo, que la madre me volvió a llamar y me volvió a pedir que si yo hablaba con el hijo, que le cuente lo que el hijo decía. Ajá. O sea que volvió a tomar contacto con vos. Sí, es el día de hoy que yo sigo teniendo relación con mira. ella dice que mis hijos son sus nietos, Mira. que el hijo quedó en parte en mí y bueno, ella ve al hijo a través mío. Claro. Entonces, nosotros Lo que pasa es que contacto. además en esa época uno tiene 15 años, los vínculos cuando uno está con alguien son muy fuertes, ¿no? Claro, aparte fue mi primer novio, claro. fue mi primer todo, o sea que... Claro. Y nosotros nos veníamos, o sea, no es que nos conocimos y nos pusimos de novio, nos criamos juntos, éramos Claro, del barrio. Del barrio, claro. Claro. Jugar y todo, y bueno, llegó la adolescencia y nos pusimos de novio, pero ya nos conocemos. Está bien, 15 años no es mucho, pero, bueno, pero era, sí, era nuestra vida en ese era momento. alguien que uno ya conocía desde siempre, ¿no? Sí. O sea, claro, Sí. Aparte nuestra relación fue el de que teníamos una vida juntos, o sea, sabíamos todo el uno del otro, o sea, no. Yo digo que éramos almas gemelas. Puede ser, sí, cómo no. Todo el noviazgo nunca un sí, un no, una pelea, el mirarnos y conectarnos, el saber lo que le pasaba al otro. Por eso yo digo que sí, que éramos almas gemelas y lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo. Sí. Esto de que, bueno, habla de terapia regresiva y la reencarnación de que las almas reencarnan en grupos, ¿no? Y que siempre tienen una vinculación, ¿no? Como estas familias álmicas, ¿no? Y yo no tengo dudas ya de eso. Yo tampoco. Es así. Y después, digamos, él te ha transmitido algún tipo de mensaje que donde relata dónde está, qué hace, cómo es el lugar, algo de eso. Él lo que me dice que él está en un lugar tipo un bosque de luz, es lo que él dice. Ajá. Donde lo único que hay es paz y que él va a volver a la tierra el día que yo me vaya y volvamos juntos. Ok. Bueno, justifica esto que estamos hablando de las familias álmicas. Es lo único que él me dice. Por lo tanto es una prueba más de la reencarnación. Por eso él dice que él me va a venir a buscar el día que a mí me toque irme con él. Claro. Que yo no lo busque, que no busque el irme. Porque... No, aparte vos tenés la plena seguridad de que él está bien, digamos, no tenés ninguna duda de eso, ¿no? Sí. No, es un lugar... no llegué al cielo como dicen todos. Sí, llegas al cielo, lo ves a Jesús. No llegué a eso yo. Pero sí, el lugar donde estuve es un lugar muy lindo. Ajá. ¿Cómo es este lugar donde estuviste? En ese momento en el momento de esa del experiencia. accidente, Ajá. sí. O en el momento que me transporto a hablar con él, sea en sueño o sea... Porque vos me contaste que a raíz de todo esto empezaste a practicar el control mental, ¿no? Me llevaron a hacer control mental porque no encontraba un psicólogo que me explique qué era realmente lo que a mí me estaba pasando. Si lo que yo estaba pasando era un sueño, si había sido real, porque mi mente no registraba que yo había tenido un accidente realmente, en serio. Claro. O sea, no... Sí, me veía los golpes, estuve fracturada, a raíz de eso me tuve que operar, 1000 cosas, pero yo no lo registraba como tal. Y yo tenía el deseo de irme donde yo estaba porque se siente una paz tan linda, un llenar yo digo, es como esos suspiros que uno se hace, llenar los pulmones de aire, de oxígeno. Sí, en general el relato de las personas que han pasado por esta experiencia es ese, ¿no? De la paz. Y por supuesto... Es que uno respira profundo y siente que se llena todo el cuerpo de una sensación que no se puede explicar. O sea, no lo puedo explicar con palabras porque nunca más lo sentí acá. Claro. ¿Vos podés relatarme que respirabas ahí? Sí. Ajá. Sí. Yo tengo el hacer este movimiento así, el llenar el cuerpo de esa paz y esa luz que es única. Ajá.
Bien. Sí. Sí, claro, en general las personas que pasan por esa experiencia comentan esto que vos comentás y por supuesto una cosa que es primordial, que han perdido totalmente el miedo a la muerte, ¿no? Después de esta experiencia. Sí. O sea, no... Yo, o sea, antes que me pase esto, como que tampoco nunca le tuve miedo a la muerte. He perdido a mi abuela, he perdido a mi bisabuela con 5, con 6 años. Nunca lo viví traumáticamente. Y después de esto tomé muchísima más conciencia de que nosotros nacemos con fecha de vencimiento, digo yo. Claro, claro. Uno puede elegir el camino de tomar, lo que va a hacer, pero nosotros venimos acá con un día, una hora, un minuto y un segundo exacto al nacer y tenemos el mismo, en ese mismo segundo nos marcan el día, la hora, los minutos y los segundos que nos vamos a ir. Claro, claro. Y no le tengo miedo a la muerte, la verdad que no, ni en mí ni en ningún familiar. Y soy madre y tengo madre y... Sí, pero bueno, uno ya tiene el pleno convencimiento, o sea, después de semejante experiencia, uno ya tiene el total convencimiento de que esto continúa, ¿no? Sí. No es el fin, la Sí. muerte, que es como lo plantean muchos casos que conversábamos antes de estar en la charla, que esto de la cultura, la muerte como tabú, ¿no? Esto que no mejor ni hablar de esto, no quiero saber nada de esto. No, y yo a mis hijos le transmití siempre los mismos, desde chiquitos, que no le tienen que tener miedo a la muerte, que es algo natural, es la ley de la vida, o sea, Claro. que Claro. no hay que sufrirlo. Sí. A ellos les tocó la experiencia de perder a su abuelo, a su único abuelo, o sea, a mi suegro, hace 6 años, y sí, lo lloraron todo en el momento, y es el día de hoy que lo recuerdan con una sonrisa, porque no los crié siempre les hablé de lo que me pasó. Claro. Y que bueno, que son cosas que nos van a pasar. Que hay que pasarlo lo mejor posible. Yo entiendo que es doloroso perder un ser querido, un ser cercano, porque lo pasé. Pero a la misma vez tengo la tranquilidad y la paz de que están bien. Claro. Pasa que el infierno no existe. El infierno lo estamos viviendo nosotros en vida. Esto es el infierno. Claro. Yo digo, las pruebas que nos ponen, obstáculos que hay que saltar. Este realmente es el infierno, no haya. Claro. No. Claro. Como ha habido otros entrevistados que yo he hecho entrevistas sobre el tema de SM y me dicen que la vida es realmente allá y que esto es un sueño, ¿no? O sea, y esto es importante destacarlo y destacar que la muerte es parte de la vida, digamos. Es un proceso en el que continúa todo, digamos. Es una sola la vida, inclusive las reencarnaciones, es una sola vida de mi ser. Bueno, yo tomé conciencia de la reencarnación a raíz de las charlas que tengo con él, que él me dice que me va a venir a buscar y vamos a volver juntos a la Tierra. Claro. Y después de mucho procesarlo, de hacer control mental, y yo digo, consultarlo con mi almohada porque no encontraba a la persona que me diga, no, sí, no estás loca, Claro, es real. Claro. El tener que transitarlo sola, el saber de que sí, de que esto es así, de que nos vamos a ir, pero que vamos a... Es lindo, no hay que temerle, claro, es lindo. Claro. Lo que pasa es que otra de las cuestiones con las cuales, y esto es general también, se topan las personas que tienen esta experiencia, es con el rechazo de los otros. O sea, ¿cómo cuento yo esto? ¿No? Siempre en general decir, ¿a quién le cuento? Claro, esto, es que al principio uno lo cuenta porque lo vive, o sea, en mi caso yo lo viví tan naturalmente que yo no me di cuenta que estuve muerta. O sea, yo lo conté como que salía a andar en bicicleta y me caía en la esquina y me raspé la rodilla. Claro. O sea, yo lo contaba así y todos te miran. Entonces llega un momento que decís, no lo cuento más porque te miran como, pobrecita, estás loca. O sea, es la sensación que te dan. O sea, uno lo cuenta naturalmente y no llega al otro, no lo toman bien. No había encontrado nunca una persona que me diga, no estás loca, es real lo que te pasa. No fue un sueño, es real lo que te pasa. Y bueno, sí, me ha pasado de así como hablo con él, hablar con otras personas que no sé quiénes son también. Esto contame un poquito también, que me lo habías dicho. ¿Cómo es? O sea, vos, esto es a través de la práctica de control mental. Claro, pongo música de relajación y llego a un punto de relajación que sí, me transporto. Ajá.
Me ha pasado de verme acostada en mi cama, o sea, mirá. sí, Mirá qué bueno. de transportarme y tener contacto con otra gente. Ajá. Mi marido me ha dicho de sentarme yo en la cama y ponerme a hablar en portugués, en francés. Yo no sé hablar más que argentino, yo pues ni siquiera castellano. O sea, Mirá. y sí, me ha pasado, pero toda consecuencia yo digo que del control mental que hice, del punto de relajación que llevo. Claro, claro. O sea, no lo practico todos los días, pero es algo que a veces me siento acorralada por la vida en sí o porque digo, bueno, hoy es mi día y estoy sola en mi casa y pongo música de relajación, me relajo y conecto con ellos. Bien, y cuando conectás con estos seres que vos decís que no conocés, ¿cómo es esa conexión? ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de diálogo? Yo me relajo, en realidad hago el proceso de relajación, cuando estoy agotada yo mental y físicamente o extraño por extrañar, yo lo hago para conectarme tanto sea con el chico este que falleció que es mi novio o con mi abuela. No siempre conecto con ellos, a veces se me acerca como que no los dejan llegar personas que por ahí, seres que necesitan transmitir algo, me dejan un mensaje que yo en el momento no me lo acuerdo cuando vuelvo en sí. Pero llegado a un cierto, me ha pasado de encontrarme con gente que no conozco y en el momento acordarme del mensaje que me han dicho y porque era para esa persona. Por ejemplo, a ver. Me ha pasado bueno, yo en el trabajo que tengo ahora, no, en el que tenía anteriormente, de encontrarme con la mamá de la dueña de casa, yo cuidaba a una nena, y cuando yo la veo, yo a esta mujer la conozco. No, yo nunca en mi vida la había visto porque no era nueva en el trabajo, yo no los conocía. Y después de varios días, le digo, vos sabés que yo tengo que decirte, me dijeron que te digan que te quedes tranquila, que él va, está bien, pero le digo, no sé de dónde saqué el mensaje que yo te tengo que dar, o sea, que te estoy diciendo, no sé de dónde lo saqué, yo no me acuerdo quién me lo dijo. La mujer se puso a llorar porque Elba era la mamá. Yo no tenía ni idea de que la mamá se llamaba Elba, ni que estaba muerta, ni nada. O sea, para mí en el momento que yo se lo dije es como que me hubiesen dejado un papel en la casa, me hubiesen llamado por teléfono, como un mensaje que me dejaron, pero yo en el momento no registro de dónde saco el mensaje. Pero después, sí es a raíz de esta relajación que vos haces. Sí, son mensajes que me dejan, pero yo no tomo conciencia en el momento. O sea, en el momento que lo tengo que decir, por ahí sí, pero no me acuerdo en el momento de dónde lo saqué o quién me lo dijo o por qué se me vino a la mente. No lo sé. Después sí, o sea, después de los días que uno empieza, ¿por qué yo le dije esto a esta mujer? ¿Por qué se me puso a llorar? Y bueno, uno empieza ahí a investigar porque encima soy curiosa, no me gusta quedarme quieta. Y bueno, y ahí empecé a navegar y bueno, supe que la mamá de ella había muerto. O sea, se había acostado a dormir, pasó de un sueño a otro. Y bueno, que el mensaje que me habían dado en alguna de las relajaciones que hice me las dejaron grabada en la cabeza y era el momento de decirlo. Y con nombre y todo, ¿no? Eso es claro, y yo es una familia que no conocía porque yo entré a trabajar en esa casa por una agencia, ni siquiera por recomendación de... Yo estaba en una agencia de lo que era limpieza, cuidado de chicos, qué sé yo, me mandaron a trabajar ahí a Drogué y es alguien que yo no conocía, o sea, para decir... conocía a algo, entré porque conocido de alguien. Sí, bueno, en general, como te comentaba antes de la entrevista, para las personas que han transitado la SM, pareciera que como con la experiencia algo se purifica, por llamarlo de alguna manera, y cuando retornan aquí es como que traen algún tipo de habilidad, ¿no? Que hacen mediunidad, predicción, no sé, algún tipo de... Esto pasa frecuentemente. Y esto sería lo que vos me estás relatando. Esto es lo que a mí me quedó, sí. Claro. El tener contacto con ellos, digo yo. No lo practico diariamente. No es una cosa que vos puedas volitivamente, decir, por intermedio de la voluntad, decir, bueno, a ver, yo necesito contactar con tal como podría ser una medium. ¿Y contactás o sí? No lo intenté. Lo intenté nunca. No sé si lo puedo hacer o no. Yo las veces que lo hice inconsciente.
lo hice por una relajación por dolor físico o mental, agotamiento mental, que digo yo, que digo, bueno, me tengo que desconectar un rato porque voy a explotar. Que a veces veo como más explotada de la meditación que de lo que estaba en sí, porque me lleno de tantas cosas que después quiero recordar todo y no puedo. Pero nunca me senté a decir, bueno, a ver, lo podré hacer así porque sí, no. Claro, y como, mucho a través del sueño también. Claro, es como que quedan, digamos, sí me quedó en el día a día el sentir presencias. El estar así, por ahí darme vuelta porque yo siento que me tocan, o veo, o sea, percibo que hay alguien más. Pero en el día a día sí, eso sí me quedó. Bien. Eso o sentir rechazo por alguna persona por ahí que no conozco, o sea, no, hay algo ahí que no va. Claro. Sí, eso sí me quedó después de que yo tuve este accidente. Pero no se me dio tampoco por practicarlo, por ver si lo puedo hacer o no, la verdad que no. Todo lo que me llevó al camino fue por entender si lo que yo decía era verdad o no, o sea, simplemente por eso. Y digamos, así como cierre, digamos, ¿qué conclusión general sacás de todo esto? Si hay un para qué, un por qué pasó, ¿por qué pasó todavía no lo entiendo. No lo entiendo desde el lado dolor y por qué me tuvo que pasar a mí, por qué no me dejaron ser feliz, o sea, el reproche ese siempre viene a mi mente y a mis sentimientos, el por qué. Pero sí tomé como enseñanza de que a la muerte no hay que temerle, de que sí hay un más allá, que todos volvemos a juntarnos en algún momento con nuestros seres queridos, ya sea el día que nos estemos muertos o a través de pequeñas cosas de estas manifestaciones que vos estabas contando. Sí, y a cualquiera le puede pasar, o sea, vos decís, dejás esto acá y volviste y lo encontraste corrido del lugar. Claro. Sí, y vos decís, no, bueno, lo habré dejado ahí. Y no lo habrás dejado ahí, te lo movieron. Mucha gente lo toma como que no es así, pero sí, ellos están constantemente con nosotros. No los percibimos nada más. Y la enseñanza fue esa. Todos nacemos con fecha de vencimiento, digo yo. Y hay que tratar de pasarlo lo mejor posible acá en este infierno, como digo, que es la tierra. Que también tiene un para qué, ¿no? Toda esta vivencia, ¿no? También tiene un por qué y un para qué. Después de esto es como que uno toma distinta la vida, o sea, le tomás a las pequeñas cosas, le tomás, no te preocupas tanto por la plata, tengo que trabajar para tener esto. O sea, trabajo, me doy mis gustos, ahorro como cualquier persona. Pero no, es como que vivís de distintas maneras, sí. Claro. Yo por lo menos empecé a valorar más te extraño, te voy a ver, te llamo, te doy un abrazo. Siempre a todo el mundo le digo, dale a tus seres queridos en vida todo lo que le tengas que dar. Una flor, un caramelo, un abrazo, un te quiero, un te amo, una lágrima, un abrazarlo y largarte a llorar porque sí. Porque después de muerto no sirve. Claro. No sirve. No sirve que lo llores, que le pidas perdón. Porque sí, ellos se dan cuenta ni te escuchan. Pero es preferible hacerlo en vida, que están conscientes. Y no, porque o sea, te queda el que vos le estás pidiendo perdón a nadie. Claro. No te das cuenta que te están escuchando. Claro. Entonces, ¿por qué esperar a esa situación? Hacelo mientras los tengas al lado. Sí, pero muchas veces que callamos y hay tiempo, pero no todo el tiempo de hacer las cosas, ¿no? Un día se acaba y yo, no sé, nunca le dije te quiero a mamá y entonces se me acabó el tiempo. Claro. Y por ahí es por vergüenza, por ahí, qué sé yo, estos plumitos. Después se lo podés decir, porque ellos, en este caso, el ejemplo de la madre, va a estar al lado tuyo y te va a recibir el te quiero. Pero a uno que está acá, que queda vivo, te queda la sensación de que vos no se lo diste a tiempo. Claro. Hasta que entendés de que te está escuchando. Claro. De que está viva. Sí. No está el cuerpo, no está yo digo, es un envase prestado esto. Claro, tal cual.
porque tu alma sigue viva siempre. Te prestan el envase que es el cuerpo para que te puedas relacionar con otra gente, que aprendas, que te llenes. Yo digo que lo que vivimos todos los días es lo que nos vamos a llevar allá. No la ropa, el auto, las vacaciones. No. Mejor auto, la mejor tele o el mejor celular. Sino lo que construimos todos los días. El cariño, el leer un buen libro y sacar una enseñanza de ese libro. A ver, ¿por qué lo leí? ¿Qué puedo sacar de bueno de eso? El saber decir me equivoqué, el perdón, el te quiero. Eso nos llevamos. No. Yo digo que mi novio, cuando él estaba acá, era un ángel en la tierra. Él siempre estaba para darle una mano al otro, por eso se lo llevaron rápido, porque tenía que seguir haciendo cosas allá. Ya había pasado su tiempo de sufrir acá. Sí. Y todos venimos para algo, para ayudar a alguien, digo yo. A mí después que me pasó el accidente, digo, siempre se me pegan gente con problemas peores que los míos. Soy de escuchar, de tratar de darle solución, de buscarle la vuelta. Digo, me cargo con mochilas que no son mías. Pero digo, por ahí es lo que me mandaron a hacer, por eso el mensaje, te quedan cosas por hacer acá. Poder ayudar a otros por ahí. Claro. Aunque sea escuchándolos, o sea, no tengo los medios para solucionarle la vida a todo el mundo, pero sí el escucharlos, el darle un aliento. Pero sí que la experiencia deja esta como enseñanza, esta predisposición a eso, ¿no? A correrme del egoísmo, de los apegos, de las cuestiones, ¿no? Que no llevan a nada y que no me las llevo tampoco, ¿no? Porque en definitiva es esto, como decir, me llevo estas experiencias. Claro. Lo que yo hice o no hice por un otro, eso es lo que me llevo. Es que en el segundo que, o sea, yo no lo tomo como que estuve muerta porque no lo viví como tal. Sí estuve muerta, clínicamente estuve muerta. Lo que uno vive está bien. Yo tenía 15 años, era adolescente, no había hecho mucho de mi vida. Claro. Pero te pasan esos 15 años en 2 minutos. Yo en ese tiempo, si bien veía el accidente y veía todo, me vienen así flashes del momento en que mi mamá me estaba trayendo al mundo. O sea, que vos decís, ¿cómo? O sea, ¿te pasó esto de ver como mucho como una película claro, subida? sí, segundos así, pero me vienen a la mente, no en el momento en sí de que yo estaba viendo el accidente, sino el después que yo vuelvo a mi cuerpo. Y decís, ¿y cómo? ¿De dónde saqué yo el parto de mi mamá cuando me estaba teniendo? Verme yo nacer, o sea, ver a mi mamá pujando y pariéndome. O sea, ¿de dónde lo saqué yo? Si hace 40 años atrás no existían las filmaciones de los partos, no había nada, o sea, nada de eso. Claro. Son pequeñas cosas que vos decís, después vas atando cabos con el transcurso del tiempo. Y sí, en esos segundos decís, entonces el día que yo me vaya voy a vivir, lo único que me voy a llevar va a ser las experiencias buenas o malas que uno tiene acá, entonces hay que dar lo mejor que uno tenga, es no quedarse con nada para después, porque como yo digo, yo ahora veo mamá, todos me dicen, sos muy de abrazar vos, yo, o sea, saludo y abrazo. Y a mi mamá la veo todos los días, me vivo a la vuelta de mi casa, la veo 2 o 3 por día. Cada vez que la veo, la abrazo y la beso como si hiciera un mes que no la veo. Y yo digo, no me voy a reprimir eso, y que me miren como quieran. Claro. Es lo que a mí pasa me que llena. Muchas veces no tomamos conciencia porque, digamos, otra de las cuestiones que sucede es que nosotros creemos, la muerte la vemos tan lejos que creemos que vamos a vivir siempre, ¿no? Es una falacia de la mente, ¿no? Entonces, uno no le presta atención a que yo te puedo despedir acá en la puerta y no verte nunca más. Porque puede pasar. Uno toma conciencia después que pasan estas cosas. Claro. Entonces, pero en la vorágine de la vida común de las personas no se da cuenta, ¿no? Y vos quizás te fuiste peleado con alguien y resulta que tuvo un accidente y no lo viste más. Es lo y que yo después le digo te siempre quedás a con mis hijos, eso, por ¿no? más que a mis hijos y a todo el que me quiere escuchar, ¿no? Por más peleado que vos estés con alguien, sea tu hijo, tu marido o el que sea, en el momento que se va a trabajar, se va a hacer un mandado, dale un beso y decirle chao, nos vemos.
porque él cruzó la calle y le pasó algo a él, ella, tu hijo, el que sea, Sí, sí, sí. y vos te vas a decir, me quedé peleado con ella. No te pelees, porque yo discuto con mis hijos, son adolescentes. No, o no, sea, seguro, sí, sí, pero... no trata que no, pero por más peleado que estés, no te cuesta nada antes de irte a dormir y decirle buenas noches y darle un beso. Claro, Eh, claro, tal cual. Además hoy en día que hay tanta tecnología, tenemos el celular, o sea, para Sí, tantas sí, pavadas que un mensajito a veces no cuesta No, nada, es digo que, yo. y además uno está metido en una vorágine muchas veces, ¿no? Que viste por ahí, qué sé yo, estás con tu amigo que vive acá a 10 cuadras y, che, hace 8 meses que no lo veo. Y, A mí me pasó el día que yo tuve el accidente, yo hacía una semana que no me hablaba con mi mamá. mira, Y después que yo tomé conciencia dije, y yo me podría haber muerto realmente, no haber vuelto. claro, Me iba a pelear con mi mamá. claro. Y mi mamá le iba a quedar eso a ella, porque yo iba a estar bien, pero ella se iba a quedar con que Sí, sí, no hablaba con la hija hace una semana. sí, tal cual. Pero bueno, esas son cosas que uno después que pasa la experiencia es como que decís, después de mucho tiempo y trabajarlo y decís, no, te puede pasar, la Sí, vida te sí. cambia en un segundo, es Sí, real sí. en la frase Y esto esa. está bueno, digamos, el objetivo del video no es solamente hablar de la SM y de las enseñanzas que te deja, sino para ayudar a tomar conciencia de estas cosas también, ¿no? Sí, Que uno que no se en la te olvide. vorágine no se da cuenta, ¿no? Y de que, bueno, que todo tiene importancia, de una caricia, de un segundo, de un mimo, todo tiene importancia. Sí, por Y más es lo que el que otro te queda, mire ¿no? y te diga, qué tonta que sos. Sí, ¿qué te porque pasa? Sí, a ver. Porque No muchas importa, veces... vos te quedás en paz que lo hiciste porque Claro, te salió en ese momento, tenías claro. ganas de hacerlo. Sí, sí, tal cual, Eh, tal cual. Está bueno tomar conciencia en Sí, eso. sí. Pero a veces, bueno, como todas las cosas, somos hijos La, del rigor, la ¿no? sociedad nos lleva a vivir un ritmo de... Claro. Tenemos 24 horas, pero tenemos que Sí, transformarlo en 36 o 48, digo yo. Sí. Porque no nos dan los tiempos. La misma rutina nos lleva y la cultura. Pero hay que darse el tiempo porque la vida te cambia en un segundo, realmente. Sí, claro. Es Eso real. es importante también, ¿no? O sea, como si yo, o sea, y vos por suerte y gracias a Dios, estás sana, estás bien, podrías haber quedado cuadripléjica en una silla de ruedas. Y a mí se me rompió la clavícula en 3 pedazos, un pedazo se me fue para abajo, se me soldó en una costilla, me estuvo por perforar un pulmón. Yo a los 3 meses entré a quirófano, mi mamá sabía que entraba y yo podía salir muerta porque el médico le temblaba la mano y se le clavaba en la arteria el pedazo que me había quedado. O sea, Claro, ellos sabían claro. que yo entraba a quirófano y no sabía cómo salía. Claro. Quedé bien, quedé más loca que antes. Pero bien. Pero sí, la vida cambia en un segundo. Sí, claro. Y bueno, y a la muerte no hay que tenerle miedo. No. Y ellos están alrededor nuestro. Bien. Bueno, espero que este video, como tantos otros que estamos haciendo, sirva para dar esperanza a las personas, sobre todo a los que han perdido niños, ¿no? Que muchas veces... Y yo tuve de cerca a mi vecina, que yo era la madrina de su beba, que falleció cuando tenía 7 meses. Sí. Y ella está bien, yo la veo jugando. Mira. Yo la veo a ella y le doy la esperanza a la madre. Lo que pasa es que la madre no está preparada para estar con la hija y la hija no está preparada para estar con la madre todavía. Pero sí. Hay que aceptar también que obviamente hay distintos niveles de conciencia que tienen las personas y que cada uno está transitando por el nivel de conciencia que le toca o por el que va, dado que, bueno, esto es una escuela, ¿no? Este planeta es una escuela donde venimos a experimentar. Y bueno, y así, y en esto estamos todos, ¿no? Todos. Sí, lo que pasa que ya te digo, es la misma cultura que te lleva a no creer en eso. Claro. Que la muerte es mala, que si te portas mal te vas al infierno. No, a ver. Claro. No soy consciente de que haya un infierno. Yo digo que el infierno lo vivimos a vida. Claro. Es el todos los días. Bueno, Verónica, muchas gracias por favor. compartir con las personas que van a escuchar este video, porque bueno, no hay que dejar de reconocer que uno tiene que tener una valentía para compartir esto. Sí. Y así que bueno, vamos a difundirlo y espero que a muchas personas les llegue al corazón, a lo más profundo y los ayude. Uno no sabe las repercusiones que puede tener en las personas estas palabras que vos has dicho, ¿no? Ojalá, sí. Mi objetivo siempre es
si puedo ayudar, Claro. acá estoy, aunque sea con una palabra, con un abrazo, una caricia. Te presto el oído. Claro. Pero sí, ojalá que a alguien le sirva de que están, que tenemos otra vida ya. Bien, muchas gracias No, por y favor. nos vemos quizás en un próximo encuentro para seguir conversando No hay ningún sobre problema. esto. Gracias. No,